George Soros es un multimillonario de origen húngaro, judío. Digo esto de judío porque nada tiene que ver con el judío tradicional religioso, sino que digamos que forma parte de la corriente ultraliberal del judaísmo. En esto él se define como ultraliberal en lo económico y ultraprogresista en lo político. Él, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que colaboró en Hungría con los nazis, según él, para salvar la vida, poco después fue a estudiar a Londres y de ahí se movió a Estados Unidos. En esta época fue donde conoce las ideas de Karl Popper, el filósofo que cree en una sociedad abierta, que escribió un libro que era La sociedad abierta y sus enemigos. Él entendía, e hizo propias esas ideas, que la sociedad del futuro, la sociedad mundial, no tenía que haber fronteras, tenía que ser un libre tránsito entre personas, materiales, dinero, etcétera, 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 que es, digamos, lo que estamos viviendo hoy en día. Al poco tiempo, en el año 92, siendo él muy joven, 42 años, gana sus primeros 1.000 millones de dólares especulando contra la libra esterlina, la británica, consigue hundir el banco británico a pesar de que inyectaron dinero en masa para poder solventar ese problema. Él, desde entonces, se vanagloria de eso, es un especulador nato. Poco después fundó también Quantum Economics, que es, digamos, su base operativa desde donde opera todo el tema de la economía mundial. De hecho, está radicada en las Antillas, una offshore, es decir, ya vemos que también él se salta los cauces legales económicos que tantos ciudadanos tenemos que aprobar. Desde entonces, al conseguir muchísimo dinero, estamos hablando de miles de millones, su fortuna se estipula en 32.000 millones de euros hasta hace poco, que donó 18.000 millones de euros a la Open Society Foundation, que es la institución, una organización ONG supuestamente, que instauró él con el fin de proyectar esas ideas a nivel mundial. Él tenía la capacidad, por ser multimillonario, y creíamos que quería llegar a implantar unas ideas que él ha hecho propias. Él mismo se ve como un mesías. Desde que es bien jovencito, tenía unas ideas que quería llevar a cabo. Él cree, por así se definió en el Washington Post en una entrevista, que es un adelantado a su tiempo. Se quejaba en esta entrevista de que nadie le entendía, que no tenía amigos, que era una persona bastante solitaria y pues que se dedicaba al trabajo en cuerpo y alma. Todo esto se pasó, toda esta entrevista salió a la luz poco después de que hubiera una campaña de, digamos, acoso y derribo de George Soros, vino de Hungría, etcétera, etcétera, con todo el tema de los refugiados. Open Society Foundation, digamos que sirve, para que nos entendamos, al sistema angloamericano ultracapitalista y se apoyan las instituciones de organismos, de países, como por ejemplo de Estados Unidos, para alcanzar estos objetivos, entre esos el USAID, que es como digamos el Departamento de Ayuda Exterior de Estados Unidos. También se sirve de otras ONGs, de otras fundaciones, implantadas en ciertos territorios que consiguen un poder político concreto que desestabilizan los países y con el que es capaz de llegar a ciertos políticos. Esto, por ejemplo, lo hemos visto recientemente en Cataluña, que parece que siempre nos dijeron que era causa o culpa de Rusia, pero esto era precisamente la contrainformación que intentaban ellos introducir en los canales informativos para que no se supiera realmente quién estaba detrás. ¿Cómo lo han hecho? Precisamente Cataluña, desde hace 40 años, ya no es un régimen centrista, precisamente a través de las autonomías españolas, y consigue empezar a crear estructuras paralelas de Estado. Estas estructuras paralelas, lógicamente, tienen vida propia y buscan un objetivo que era la secesión de Cataluña. En este aspecto, a George Soros les interesa la destrucción de las identidades nacionales. Él mismo ha dicho, en el caso de Europa, que es necesario destruir las identidades nacionales europeas para conseguir el nuevo orden mundial. Vemos que este nuevo orden mundial está, digamos, ligado con eso que algunos comentan, por ejemplo, los Rockefeller, los Rothschild, del control económico total y absoluto. Es decir, que los gobiernos ya no sean soberanos, sino que vean sometidos a poderes económicos que sean manejados por unos pocos, y entre ellos él. Se dice que, lógicamente, gran parte de su éxito viene por esta unión entre los Rockefeller, los Rothschild, el apoyo económico que ha tenido detrás. Esto sé que suena muy conspiranoico, no te lo voy a negar, pero es que desde hace unos años, desgraciadamente, se ve que esto es un proyecto real que se está implantando y que no solo viene por parte de ciertos personajes como es George Soros o cualquier otro, sino que además viene avalado por instituciones supranacionales como por ejemplo son la ONU o la Unión Europea. De hecho, muchas de estas instituciones persiguen las políticas o las mismas políticas de George Soros. Vemos que hay un nexo de unión entre ciertos personajes a la hora, digamos, de dominar el mundo. El Euromaidán en Ucrania, el Líbano, Egipto, Túnez, Georgia,
infinidad de lugares donde parece que hay conflictos fortuitos, pero que son buscados por la Open Society Foundations de George Soros. ¿Cómo se buscan estos conflictos? Ellos siguen un manual, si no me equivoco el nombre es George Sharp, el apellido seguro que es Sharp, que hace unos años publicó un libro en el que había 197 pautas de cómo conseguir desestabilizar gobiernos de forma no violenta. Esto, por ejemplo, también se ha visto en Cataluña. De hecho, hay dos investigadores españoles que han reconocido que hasta el 63% de estas herramientas de Sharp se aplicaron durante el proceso de secesión de Cataluña, que gracias a Dios no se ha ido adelante. Esto lo lleva, digamos que Open Society Foundations conecta con instituciones o crea organizaciones pantalla en todos los países en los que tiene interés y empieza a establecer relaciones. En este caso en el caso de Cataluña, por ejemplo, había una relación directa entre los intereses de la élite política de la región catalana con los intereses finales de la Open Society Foundations. Trabajaron mano a mano. De hecho, se ha demostrado que ha habido muchísimas cesiones de dinero, estamos hablando de millones de euros, por ejemplo, instituciones como Diplocat, Deporex Technologies, empresas que en un principio parecían que no tenían una relación directa con lo que estaba pasando, pero sí, en este caso Diplocat era el organismo que ha utilizado los políticos catalanes para expandir la idea de una Cataluña oprimida en una España antidemocrática que viola los derechos humanos por todo el mundo. Que esto empezó con Artur Mas, se empezó a potenciar y vimos los frutos con Puigdemont. Se dicen muchas cosas de George Soros, pero en el fondo es una persona, es decir, tiene sus sentimientos, tiene sus intereses. Muchas veces es cierto que el mensaje que propone es un mensaje que es difícil estar en contra. Protección de derechos humanos, protección de las minorías, promover la igualdad del ser humano, etcétera, etcétera, pero esto lógicamente lo hace para intentar que su mensaje llegue a más gente, un mensaje buenista, pero después, como todo ser humano, siempre detrás hay una intención personal, una intención, digamos, en este caso, egoísta, que es conseguir lo que él quiere, que es la destrucción de las identidades nacionales para que el tránsito económico sea absoluto. No es fácil seguir este rastro, pero se ha demostrado poco a poco. Él, como he dicho antes, lo que quiere es potenciar ese lado angloamericano y hace todo lo posible para infectar el flujo de noticias para que nadie entienda de dónde viene. El caso, por ejemplo, es el de Rusia. Se ha dicho, por activa y por pasiva, la injerencia de Rusia en muchísimos gobiernos europeos. Y eso es cierto que, lógicamente, a Rusia, cuanto más esté debilitada la Unión Europea, y en este caso la OTAN, mejor para él. Pero tampoco es cierto que a Putin, en este caso, le interese destruir Europa, porque es un mercado natural, lo que se llama la proyección de Eurasia. De hecho, precisamente por las sanciones que nos obligaron a imponer en Europa desde Estados Unidos contra la Rusia de Putin, España perdió más de 400 millones de euros, que si sumamos esos 400 millones de euros a los que se está perdiendo actualmente por el Tratado de Libre Comercio con Sudáfrica, con las naranjas, estamos viendo que se suponen casi 1.000 millones de euros en pérdidas a la agricultura española. Eso en nuestra economía es difícil de soportar. ¿Cómo consigue desestabilizar los países George Soros, aparte de con la entrada de estas ONGs, digamos? Lo que busca son 4 puntos principales. Primero, crear una ilusión de que el gobernante es un mal gobernante. Esto pasó, por ejemplo, con Mariano Rajoy. Había que echar a Mariano Rajoy como fuera. Después, movilizar a la sociedad con una causa, ya sea ficticia, creada en laboratorio o real. Confrontar a la sociedad con las élites o, digamos, con sus gobernantes, que parezca que no es violento, aunque luego sí sea violento. Y luego, por supuesto, todo esto conlleva a un enfrentamiento, que parece que no es violento, pero lo es. Es decir, en el caso, por ejemplo, político con Cataluña, que ahora estamos viviendo el caso del juicio por el 1 de octubre, vemos continuamente cómo los que están hablando dicen que era pacífico, que era democrático, etcétera, etcétera. Son palabras clave que parece que con eso van a acabar con toda disidencia, pero no es así. Porque al fin y al cabo ha habido una violencia en las calles, ha habido una violencia política, se ha extorsionado y se ha violado, digamos, el espacio personal de los agentes o los policías que también están yendo allí, se ha acosado a jueces, se ha acosado a personalidades, se ha acosado a periodistas, y entonces lo que se quiere es crear una disensión interna que permita después, por ejemplo, plantear soluciones a esos problemas previamente creados. En la política no hay nada fortuito y desde que gobierna quien gobierna, esto se ve así. Nada
es fortuito. Nada de lo que nos pasa es de la noche a la mañana, porque sí, todo es un plan proyectado. En el caso de Cataluña con España, lo que se busca es conseguir que una España sea federal. De hecho, se está trabajando en ello, tanto el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es lo que proponía, como Ciudadanos. Hace 2 años, de hecho, Inés Arrimadas, antigua jefa de la oposición en Cataluña y ahora mismo diputada por Ciudadanos, decía que para Ciudadanos le interesa una España federal, que quiere la federación de España. Este proyecto de federación de España no es fortuito porque digamos que es un test para ver cómo después se puede federar Europa. La consecución de la Unión Europea, desgraciadamente, no es el libre comercio entre estados soberanos, sino la destrucción de estos estados soberanos para que la burocracia europea maneje a su antojo a las poblaciones. Y es, al fin y al cabo, el objetivo que ahora mismo tiene la Unión Europea. Por eso vemos cómo, en vez de echar hacia atrás con problemas como el Brexit, que fue una llamada de atención a la política europea, fue más un salto adelante. Se potenció más la inmigración masiva, se potenció más la inclusión económica de los países miembros, se potenció más la ideología de género, se potenció más todo tipo de leyes que destruyen o socaven la moral de un país. ¿Qué tiene que ver George Soros en la inmigración? George Soros quiere la destrucción de las identidades nacionales, y uno de los métodos para destruir estas identidades es destruir la homogeneidad racial o, digamos, social de los países. Con esto que no se me entienda como racista, sino quiero decir que históricamente los estados-nación se han conformado con poblaciones muy homogéneas racialmente o, digamos, genéticamente. En este caso, por ejemplo, España tiene casi hasta un 96% de igualdad de ADN mitocondrial con el resto de Europa. Es decir, que Europa es muy homogéneo precisamente a través de siglos de guerras, de invasiones, etc. Genéticamente es muy homogéneo. Y esto había que romperlo, como se rompe con la inmigración masiva. ¿Qué tiene que ver George Soros con esto? Se ha demostrado que George Soros ha financiado ONGs como Open Arms, entre muchas de ellas, que favorecen el tránsito ilegal de personas. Esto lo estamos viendo todos los días. La gente que viene, desgraciadamente, a buscar supuestamente un mundo mejor, lo que se encuentra es en muchas ocasiones un mundo peor del que venía. Se separa al inmigrante de su país de origen y se le fuerza a ir a un país que no tiene nada que ver con el suyo, por un supuesto mundo mejor, con el que tampoco se encuentra a gusto, no se encuentra incluido culturalmente. Esto también lo estamos viendo con musulmanes de segunda o tercera generación, como cuando se les pregunta si se sienten españoles o europeos, dicen que no, que ellos son musulmanes, tunecinos, etcétera, etcétera. Esta inmigración, además de servir para los intereses capitalistas ultraliberales, porque lo que hace es bajar el salario de los trabajadores nacionales, lo que crea también es un problema interno de cohesión social. En esta cohesión social vemos enfrentamientos entre clases sociales ricas, pobres, izquierdas y derechas, inmigrantes y nativos, es decir, cómo confrontar la sociedad, cómo atomizar la sociedad para que no pueda avanzar. Ese es el objetivo de personajes como George Soros y lo están consiguiendo.